Daniel llegó a viejo, llegó anciano ya, vivió mucho tiempo, vio la sucesión de reyes. Y durante todo ese tiempo, una de las cosas admirables de Daniel es que se mantuvo firme. A él no le afectaba el cambio de gobierno. A él no le afectaba el cambio de las leyes, porque él vivió una transición de un gobierno babilónico a un gobierno persa. Y no le afectó en su carácter. Él seguía haciendo lo mismo y él seguía comportándose como Dios le decía que se comportara. Entonces, de Daniel nosotros podemos aprender de que aunque hayan cambios externos, aunque se den situaciones caóticas a nuestro alrededor, nosotros tenemos que aprender a comportarnos y a entender que nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Dios y que nosotros debemos de mantenernos firmes. Eso fue una de las cosas que ministramos este domingo, que ministramos Salmo 92, que el justo es como la palmera. Entonces Daniel tenía un carácter de justo como la palmera y no le afectaban estas cosas. La manifestación de los reinos, cómo se va dando la sucesión de reinos. Es impresionante eso, porque cuando uno entiende que el reino de las tinieblas, a pesar de que es un reino que está inclinado definitivamente hacia el mal, no está dividido, porque el Señor mismo lo dijo: un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y entonces estos se organizan de tal manera que tienen diferentes rangos, diferentes funciones, diferentes asignaciones. Esa es una palabra que la escuché por algún lado, ¿verdad? Pero tal vez sí se aplica aquí, que son diferentes funciones, cosas que deben hacer. Y entonces se organizan de esa manera y entonces se van sucediendo en el trono. Es decir, va en una sucesión, uno después de otro. Y entonces por eso es que nosotros vemos que las manifestaciones han sido diferentes en distintas épocas. Hay épocas más grandes, hay épocas más pequeñas, y parte de eso es precisamente los ciclos que se viven en las esferas celestiales. Hay ciclos, sí, hay espíritus que son cíclicos. Hay espíritus que son desalojados de una casa, y si esa casa no se llena, dice que anda rondando por lugares desiertos, y después dice: volveré a la casa, a mi casa, dice, volveré a mi casa. Todavía la cree suya, ¿verdad? Volveré a mi casa de donde salí, y vuelve a entrar, y si encuentra la casa desocupada, entonces entra, y no solamente entra, sino que se queda en la puerta y le da espacio para que entren otros 7 espíritus peores, dice. Entonces son espíritus que vienen y que visitan cada cierto tiempo. ¿De dónde vienes?, le dijo el Señor a Satanás, ¿verdad? De rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, hacía su recorrido cada cierto tiempo, y por eso es que nosotros vemos ahora que hay ciertos horarios en los cuales los espíritus como que están más propensos a atacar. Digamos, en las madrugadas, por ejemplo, hay batallas espirituales bien tremendas en las esferas celestiales. En las épocas también, por eso es que vienen las modas. Muchas veces las modas vienen y uno dice, ¿verdad? Y es un dicho, uno dice: las modas siempre regresan.
No sé si usted ha pensado eso, ¿verdad? Dicen, las modas siempre regresan. Antes eran unas corbatonas así. Dice, y después se vuelven las corbatitas, ¿verdad? Así, pero después vuelven a regresar otra vez el corbatín y después vuelve la corbata larga. O sea, es decir, eso todo es todo de alguna manera cíclico, cíclico. Los pantalones, les decíamos nosotros, los pantalones pachucos. ¿No sabe usted qué es un pantalón pachuco? No, hombre, no. Usted no estaba a la moda, hombre. Hombre, los pantalones pachucos eran así bien pegados a la canilla. Y después vinieron los acampanados. Eso sí sabe cuáles son, ¿verdad? Tapa el zapato, ¿verdad? Y después otra vez. Entonces, mire, son ciclos. Y entonces uno empieza a entender eso porque así funcionan en las esferas espirituales, celestiales. Así funcionan. Y van sucediendo una cosa a la otra. Entonces hay que tener un discernimiento. Muchas veces no es el mismo espíritu con el que uno se va a encontrar, con el que uno se encontró la vez pasada. Hay cosas que van cambiando y entonces viene y tiene que ser por revelación y por discernimiento en el espíritu para poder nosotros enfrentar esas batallas. Entonces mire pues, a donde quiero llegar es a mostrarle que esta sucesión se ha ido dando en las esferas espirituales desde épocas ancestrales. Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo empezó esta sucesión de reinos. Ya hablamos un poquito de eso. Y entonces el primero que surgió dentro de nuestra historia, de lo que nosotros vemos a partir del libro de Génesis, porque definitivamente antes hubo una historia que no la conocemos realmente cómo fue, aunque la Biblia deja entrever que también habían habido ciclos creativos de Dios, en donde llegaba el enemigo, tomaba posesión de algunos territorios, de algunas regiones celestes, y entonces al momento de tomar posesión de eso, agarraba cautivos, agarraba de las naciones, de los habitantes de esos lugares, los agarraba cautivos, los metía a la cárcel y nunca los sacaba de ahí. Y entonces venían guerras y entonces había un caos tremendo y Dios tenía que venir otra vez a reconstruir, a dar otra oportunidad. Eso fue lo que sucedió en Génesis capítulo 1, verso 1 y luego en Génesis capítulo 7 también, en donde el diablo contaminó a toda la creación, toda la maldad de los hombres creció tanto que entonces viene Dios y tuvo que borrar esa creación. Dejó a Noé con 7 personas más, ¿verdad? 8 personas, y repoblaron de nuevo la tierra. Génesis capítulo 9. Entonces son ciclos que nosotros entendemos y que conocemos. Y el que hemos visto no es el más reciente, que empieza en Génesis 11, en donde dice, ya después de que ha hecho una regeneración el Señor en la creación terrestre, entonces viene y se levanta un hombre de una semilla que había sido puesta definitivamente por la maldad. Es decir, la semilla de la maldad se puso en las esferas celestiales y también se puso en las esferas terrenales. En las esferas celestiales porque Luzbel fue encontrado con esa semilla de iniquidad. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti la iniquidad. Pero en la tierra hubo también un gen que fue de alguna manera contaminado, que es el gen, la genética de Cam. La genética de Canaán, en donde viene Noé y lo maldice. Entonces de ahí, al juntar esas dos, una actividad celestial y otra terrenal, entonces da como surgimiento una era en la cual se establece el reinado de Babel. De ahí es donde salió Nimrod, ¿verdad? De la simiente de Cam nació Nimrod.
Y entonces los hombres empezaron a hacer un reino, a formar un reino. El Señor vino, confundió todas las lenguas. Y entonces luego, eso está ahí, le puse la cita, ¿verdad? Isaías 14:4 y Génesis 11:8. Luego viene y entonces ese rey, ese príncipe de Tiro, toma posesión de las esferas celestiales y engendra a un hombre llamado Etbaal. Y ese Etbaal era el papá de Jezabel. Y entonces mete otra vez la semilla dentro del pueblo de Israel, porque Acab se enamoró de esta mujer. Más que enamorarse, saber qué pasaría ahí, ¿verdad? Pero el asunto es que ella logró tomar el control de ese pueblo, precisamente porque venía en una sucesión de principados. Entonces el rey de Tiro, Primera Reyes 16:31 y Ezequiel capítulo 28 verso 2 que lo mencionan. Entonces uno terrenal y el otro celestial. Entonces luego de esto surge lo que conocemos nosotros como la antigua Babilonia, Nabucodonosor, que el Señor lo prepara precisamente para castigar a su pueblo, para sojuzgar a su pueblo, para llevárselo cautivo. Y entonces en ese periodo es el que surge Daniel, ¿sí? En ese periodo surge Daniel y entonces Dios le da la revelación de todas estas cosas que van a suceder posteriormente. Luego viene el imperio persa, luego viene el imperio griego y ahora nos tocaría ver el imperio romano. Y el imperio romano ya es un poco más contemporáneo, porque ya lo vemos nosotros que cuando Jesús nace en Belén de Judea, ese territorio estaba bajo el dominio del gobierno romano. Por eso es que el hombre que lo quería matar, Herodes se llamaba, ¿se recuerda? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, los mandó a matar porque él temía que se levantara este rey. Entonces, pero ya Dios ya había mandado a José que se escapara, ¿verdad? Que se fuera a Egipto. Y entonces, no sé, pero el punto es que había un gobierno romano en ese tiempo que se extendió muchísimo, hermanos, se extendió alrededor de toda la tierra prácticamente. Entonces, estos reinos cada vez se iban haciendo más poderosos, fuertes, e iban dejando su legado, su cultura. Entonces, por eso es que hay, digamos, desde Babel, ¿verdad? Hay legados tremendos. Los que estudian, los astrólogos, ¿verdad? No astrónomos, porque los astrónomos son científicos, sino los astrólogos, esos que hacen cálculos con las estrellas, esos vienen de Babel. Luego la idolatría y la fornicación, el culto a los ídolos, que eso ya lo introdujo Jezabel a través del rey de Tiro. Luego ya viene la cultura babilónica, que también hemos platicado acerca de la cultura babilónica, en donde ellos ya tenían un poderío político, un poderío geográfico. Se establecen ellos en la región de Oriente Medio, en donde está entre el río Tigris y el río Éufrates. Ahí se establecen ellos, que es la región que nosotros ahora conocemos como Irak. Luego de esto, pues ya viene el imperio persa, en donde también hay un legado de control, la economía. Eso lo platicamos bastante, que es en donde el falso profeta se va a apoyar para implantar la marca de la bestia, que es el 666 según Apocalipsis 13:18, ¿verdad? Entonces ahí viene y entonces hace que todos adoren a la bestia, pero es el legado precisamente del imperio persa. El imperio persa, una de las especializaciones que tenían era la perfección de la tributación.
Y el legado de cada uno de estos, yo se lo dejo como tarea para que usted lo estudie y vea las cosas con las que Jesús tuvo que enfrentarse, porque él tuvo que pelear contra estas culturas y contra estos legados que se quedaron aquí. Muy bien, por eso es que al Señor le preguntaban, ¿y tu maestro no paga impuestos? Y a Pedro, ¿verdad? Le preguntaron, ¿verdad? ¿Tu maestro no paga impuestos? Entonces él fue a traer el estatero a pescar. Usted se recuerda de eso. Y también cuando le llevan una moneda y le dicen, es lícito dar tributo a César. Y entonces ahí están prácticamente las tres culturas. Ahí está prácticamente las tres culturas. Los persas, porque era la tributación. Los griegos, hermano, porque eran los que habían implementado el sistema de tributación ahí, que ese era un legado. Y luego los romanos, ¿por qué? Porque los romanos eran los que tenían como figura principal al César, ¿verdad? Y el Señor les dijo, dad a César lo que es del César. Y fíjese que qué cosa más tremenda, porque esa palabra, el nombre César, quiere decir príncipe, fíjate tú. Y de ahí es donde viene la palabra zar. ¿Usted ha oído zar? Zar, que fueron los que gobernaron Rusia. Entonces de ahí salieron la generación de los zares, precisamente de los césares. Entonces, pero eso es una palabra que en el libro de Daniel se menciona para los príncipes. Para Miguel, por ejemplo, dice príncipe de tu pueblo. Y es la palabra zar. Entonces, cuando hay batallas en los ambientes espirituales, hay un reflejo en el ámbito terrenal. Entonces, hay batallas arriba. Por eso es que en el tiempo final, una de las cosas que dice Ezequiel, creo que es capítulo 38, dice que a Gog y a Magog, es decir, a Rusia, en donde están los zares, les va a poner garfios en sus quijadas y los va a atraer para ser destruidos en la tierra gloriosa, donde se va a secar el Éufrates, ¿verdad? Ok, pero entonces, sigamos aquí con esto, hermano. Ya tomó nota de eso que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Eso ya más o menos lo hemos platicado un poquito. Vamos a Daniel 2:40, dice, y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Entonces, este va a ser un reino despiadado. Por eso es que el trato en el tiempo final lo da la mezcla entre hierro y barro, que no se mezclan, dice, porque son diferentes simientes, son diferentes naturalezas, no se van a mezclar, pero el hierro lo que trae es un trato despiadado, es un trato tiránico, precisamente porque está representado en este reino que es un reino de tiempos finales, que es precisamente el reino romano. Después de esto, en el capítulo 7, verso 7, dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia terrible, espantosa. Está hablando de lo mismo, el cuarto reino, el reino de hierro. Solo que uno lo está viendo, oiga esto y véalo, en el sueño de Nabucodonosor, Daniel 2:40, habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, pero en Daniel 7:7 lo está viendo como una bestia terrible y espantosa. Las otras bestias tenían una forma. Era un león, tenía alas de águila.
Era un oso que trituraba, que destrozaba, que comía mucha carne. Era un leopardo también, ¿verdad? Pero esta bestia es una bestia que no tiene comparación con las anteriores. Porque de esta bestia del Imperio Romano es que va a surgir el cuerno pequeño, que es el anticristo. Y que muchos pensaban que en el año 70 era Tito Flavio Vespasiano, que fue el que entró y destruyó Jerusalén. Y todos decían, ese es el anticristo. Pero después, viendo la profecía, algunos decían, no, el que es el anticristo es aquel que sacrificó un cerdo en el lugar santo, en el lugar santísimo. Porque cuando veáis la abominación de la que habló el profeta Daniel, y entonces ellos decían, la abominación en el templo de Dios de la que habló Daniel es este hombre que se llamaba Antíoco Epifanes y que sacrificó un animal inmundo en el templo de Dios, donde ya no estaba el arca, pero él la llegó y la sacrificó. Entonces ellos decían, ese es el anticristo, pero no, todavía no se ha manifestado. Eso no es historia pasada, esa es historia contemporánea y próxima, en donde va a surgir un cuerno pequeño que habla grandes cosas y blasfemias. Vamos a verlo más adelante. Dice, esta bestia era terrible, espantosa, en gran manera fuerte, tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan precisamente 10 confederaciones y por eso es que cuando se ve la imagen de la estatua, estos reinos están representados en los pies de la imagen, en donde hay hierro con barro, que son 10. Y recuérdese que con 10, la simiente de 10 fue la que repobló la tierra, según Génesis, precisamente capítulo 10, en donde se ve que hay 10 hijos que repoblan la tierra. Eso se lo dejo como tarea también para que lo estudie. Como usted me dijo que era estudioso. Aleluya. Si no es estudioso, diga amén, pastor, recibo en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien, entonces la Roma o el Imperio Romano, que llegó a constituirse en un imperio, ¿verdad? No solo un gobierno, sino un imperio, estaba representado en las piernas de hierro. Y esto ya hablamos un poquito la semana pasada, pero yo le voy a dar un pasón a esto nomás. En donde están las rodillas. Y las rodillas vienen a representar una cultura extremadamente religiosa. Por eso una de las cosas con las que nosotros vamos a tener que pelear constantemente y muchas veces hasta el punto de derramar nuestra sangre es en contra de volvernos religiosos, horrorosos. Sí, porque hay una religión, por eso digo de religiosos horrorosos, porque hay una religión que dice Santiago que esta es la verdadera religión, dice. No sé si usted lo ha leído. Sí, ¿verdad? Búsquelo ahí, va a ver, en Santiago dice, la verdadera religión sin mácula delante del Señor esa es la que nosotros deberíamos de tener. Pero no la religión horrorosa que le estoy diciendo yo, en donde hay ritos, en donde hay ordenanzas, en donde hay no comas, no bebas, no gustes, no manejes, no hagas, no aquí, no allá, y todo lo hacen. ¿Verdad? Sí, dicen no haga esto, pero él lo hace. No diga malas palabras y se le atraviesa a alguien en la carretera y vamos a ver si tiene una buena religión. ¿Verdad? Un tremendo mal pensado. Por eso es
que el Señor a los únicos que les decía hijos del diablo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso no me recibís, les decía a los fariseos, les decía así. Les decía así. Entonces, eso va a entrar muy fuerte. Y las denominaciones, las iglesias, las congregaciones, por muy pintadas que se miren, hermanos, si no se cuidan, van a caer en una religión. Pues nosotros debemos de cuidarnos mucho. Debemos de cuidarnos y debemos de orar, hermano, constantemente, porque las fuerzas del mal se están oponiendo cada vez más a la iglesia. Yo estaba leyendo una información hace, no sé si fue ayer, decía que había un brujo que estaba convocando a todos los brujos del mundo a través de Facebook. Yo lo fui a corroborar para ver si efectivamente tenía su página el brujo ahí. Y efectivamente tenía su página en donde estaba convocando a todos los brujos del mundo para que le tiraran maldiciones a un pastor que lo estaba fastidiando en el lugar y que ya estaba ganando muchos adeptos ahí en Cuba. Y le decía, tírenle la macumba, tírenle la cumbia, no sé qué, tírenle, a saber ni qué. Yo como no sé de eso, ¿verdad? Luego, como no sé de eso, hermano, yo me lo invento, pero había un montón de maldiciones horrorosas ahí, que decían, tírenle esto, tírenle lo otro. Y el pastor, pues a ver qué cosa. Pero el pastor dice que le tomó fotos a las cosas que le llegaban a tirar cosas muertas y un montón de cuestiones. Terrible, terrible. Entonces eso de alguna manera va a debilitar a la iglesia de Cristo, va a tratar de debilitar a la iglesia de Cristo para que nosotros nos convertamos en religiosos, y entonces eso ya no es necesario ni siquiera una palabra de maldición, sino que automáticamente el mismo pueblo se maldice a sí mismo. Se maldice a sí mismo. Eso fue el consejo de Balaam para Balac. Le dijo, no existe una forma de maldecir al pueblo de Israel porque ha sido bendecido por Dios. No existe forma de hacerlo. Entonces Balac se decepcionó. Ya no le iba a pagar porque había ofrecido que le iba a pagar, ¿verdad? A Balaam. Pero Balaam le dijo, pero hay una forma. Que se maldigan ellos mismos. Y le enseñó la clave para que se maldijera el pueblo y el pueblo cayó en esa trampa. Horrible, hermano. Entonces, esta cultura religiosa va a tener un soporte. Recuérdense, las piernas es el soporte del cuerpo. Va a tener un soporte y el reino va a tener un soporte a través de actividades que aparentemente son lícitas y son buenas, pero es donde va a entrar la cultura de la tolerancia, en donde se acepta de todo, y el ecumenismo. Es donde va a entrar el ecumenismo ahí. En este reino que es el reino de hierro, el reino romano. Y al hablar de romano no estoy hablando de una ciudad específica, porque ellos se asentaron en Italia, en Roma. Ese fue el territorio que ellos escogieron como sede, como cabeza. Y dentro de ese territorio pues hay un país muy pequeñito que es el Vaticano. Pero no estoy hablando de eso. Eso es simplemente, digamos, un pequeño punto de todo el gobierno mundial de Roma. Todo el gobierno mundial, porque ellos tienen sus brazos, o en este caso serían sus piernas, ¿verdad? Extendida una hacia oriente y la otra hacia occidente. Entonces ellos lo manejan una a través del Islam
que es la religión más grande del mundo, y la otra que le sigue es la religión oficial, ¿verdad? La religión católica. Entonces, ya ellos manejan prácticamente, y a través de los tentáculos de esas dos grandes ramas religiosas, manejan también otras, digamos, ramas pequeñas, que dentro de la Iglesia Católica están el sincretismo que hacen con iglesias cristianas, supuestamente, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado, no toda la iglesia que se dice cristiana es efectivamente cristiana. Bueno, y porque esta religión pues tiene una amplia aceptación en todos lados, hermano. Una amplia aceptación en todos lados. Es la poseedora de la más grande riqueza de toda la humanidad. Es incontable, por eso es que ellos tienen que tener, por eso es que ellos viven en un país aislado, tal vez muy pequeñito, pero que controla toda la riqueza del mundo. Y nadie sabe, nadie puede entrar ahí para contar cuántos billetes tienen, cuánto oro, nada. Nadie puede entrar ahí, son prácticamente impenetrables. Y por eso es que todos sus delegados en todo el mundo no se les puede ejercer ningún tipo de juicio ni nada, porque ellos son prácticamente un país y no se puede romper la soberanía de un país. Terrible. Está seria la cosa, ¿verdad? Entonces, esto habla de una expansión, huesos grandes, ¿verdad? El fémur, huesos grandes, expansión, mayor reconocimiento. También platicamos un poquito acerca del sistema de locomoción. Es decir, van a haber grandes movilizaciones. En este reino van a haber grandes movilizaciones y las vamos a empezar a ver más seguido cada vez. Ahora están tratando de frenar las caravanas, pero las caravanas no solo se dan en América, hermano, las caravanas se dan en todo el mundo. En el mar Mediterráneo hay gente moviéndose por barcos, moviéndose por tierra. Esto es lo que dice Daniel también, que unos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará notablemente. Entonces eso se da en el reino de Roma. Dos fuerzas combinadas, ya le hablé de esto, Occidente y Oriente. Y ahora entro a considerar cuál es el legado que ha dejado a la humanidad, no a nosotros, ¿verdad? Pero a la humanidad le ha dejado este legado el Imperio Romano, el gobierno de Roma, que es un gobierno mundial. La primera cosa, y esto hasta cierto punto pues es bueno, ¿verdad? Porque digamos en la escuela siempre le enseñan a los niños la numeración romana, ¿verdad? ¿Cuántos no saben qué son los números romanos? Todos sabemos. Entonces, la numeración lo dejaron como un patrimonio, digámoslo así. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no se ha cambiado? Si están los números arábigos, ¿verdad? Los que nosotros tenemos. 1, 2, 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un movimiento de imposición de cultura mundial y un legado, es decir, como ir dejando huella en cada generación. Entonces, los griegos, ya le hablé del legado de los griegos, de los persas, de Babilonia, y dentro del legado de Roma está la numeración, está el idioma también. ¿Sabe por qué? Porque no hay un idioma que se llame romano, pero está el latín. Está el latín. Y por eso es que nos dicen a nosotros latinos. Porque de alguna manera están diciendo esto es mío. Y la conquista vino precisamente de Europa, en donde está el brazo occidental de Roma. De ahí fue donde ellos vinieron y nos vinieron a conquistar. Y nos vinieron y nos impusieron la cultura, nos impusieron el idioma también y nos dijeron latinos. Hasta el nombre nos pusieron. Hasta el uniforme nos pusieron.
porque esa es una de las especializaciones de Roma, la esclavitud. Es uno de los legados de Roma, la esclavitud. Ellos no lo abolieron. Ellos lo hicieron que de generación en generación se multiplicara eso, la esclavitud, y no solamente la esclavitud literal, aunque muchos pelean porque haya libertad, pero el Señor dijo que solamente había una forma de ser libres. Romanos capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Entonces en la iglesia una de las cosas que nosotros tenemos es la libertad, aún hasta de tener un lenguaje distinto, un idioma distinto, lenguas humanas, lenguas angélicas y lenguas espirituales. Aleluya. Entonces hasta de eso, mire, hasta con idioma nuevo nos vamos a ir y vamos a ser hijos del reino. Aleluya. Entonces el idioma es el derivado del latín. El español es derivado del latín. El italiano, no digamos. Francés es derivado del latín. Bueno, entonces eso fue una de las cosas que ellos dejaron como un patrimonio, digámoslo así, que aparentemente se ve bueno, pero dentro de las cosas terribles que dejó Roma están la proliferación de orgías religiosas. Esos eran llamados bacanales y ellos tienen un historial. Los emperadores romanos tienen un historial impresionante de este tipo de situaciones. Libros enteros, hermano, que se han escrito, y aún los mayores líderes religiosos practicaban este tipo de situaciones. Se me viene a la mente un nombre, hermano, pero había un papa, pero eso es historia, ¿verdad? Que era de apellido Borgia, que era uno de los más terribles, y la vida de ese hombre era un reflejo realmente de lo que Roma estaba queriendo dejar como legado a la humanidad. Entonces, la ideología de género no es algo que se le ocurrió a alguien hace un año, hace 2 años, hace 5 años. No, hermano, la ideología de género viene desde épocas ancestrales, en donde ya se incluían diferentes tipos de situaciones de índole sexual, en donde ya se podían aparear hombres con animales, y eso era el legítimo. Y habían diferentes yo estaba oyendo la vez pasada, pero no me recuerdo exactamente cuántos fue que dijo el hermano. Era un predicador, un apóstol que estaba hablando acerca de eso, pero él mencionó que habían, no sé si 26 o 36 preferencias sexuales a nivel mundial, y que las iban a aprobar, dijo él, ¿verdad? Entonces eso viene de Roma, eso viene de Roma. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de un imperio. Sí, es un poquito difícil separar una cosa de la otra, pero tratemos de hacerlo, hermano, porque hablar simplemente de una religión es hablar de algo muy pequeño, pero aquí estamos hablando de algo mundial. Aún hasta la gente que dice que odia a la religión católica es parte del imperio romano. ¿Sí? Ok, aquí está otra de las cosas que dejaron los romanos: la pederastría, la pedofilia, es decir, digamos, el abuso infantil, que sería una especie de infanticidio, ¿verdad? Y esto lo practican aún religiones islámicas, practican esto. La pornografía, eso también es un legado de ellos. La esclavitud, que ya habíamos platicado un poco de eso, pero aquí habla no solamente de una esclavitud literal, sino que habla de vicios, habla de drogas, habla de desórdenes de índole sexual, habla de muchas de esas cosas. Y el incesto.
¿verdad? Las relaciones incestuosas. Eso está dentro de lo que son la ideología de género. Yo le platiqué la vez pasada de aquel hombre que se sentía niña. ¿Se recuerda, verdad? Se sentía niña. Más de 50 años y con los pelos así como le queda a uno cuando no se ha rasurado. Y con vestidito de tru-tru. Sí, esa es una degeneración. Es una degeneración. Eso le platiqué yo la vez pasada y eso no es nuevo. Eso ya viene. Eso ya viene. Lo que pasa es que hay épocas. Hay épocas. Daniel 2:48, porque hoy hablamos del carácter de Daniel. Ok. Daniel 2:48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Ok, entonces mientras estaba en Babilonia, Daniel llegó a viejo, llegó anciano ya, vivió mucho tiempo, vio la sucesión de reyes y durante todo ese tiempo, una de las cosas admirables de Daniel es que se mantuvo firme. A él no le afectaba el cambio de gobierno. A él no le afectaba el cambio de las leyes, porque él vivió una transición de un gobierno babilónico a un gobierno persa. Y no le afectó en su carácter. Él seguía haciendo lo mismo y él seguía comportándose como Dios le decía que se comportara. Entonces de Daniel nosotros podemos aprender de que aunque hayan cambios externos, aunque se den situaciones caóticas a nuestro alrededor, nosotros tenemos que aprender a comportarnos y a entender que nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Dios. Y que nosotros debemos de mantenernos firmes. Eso fue una de las cosas que ministramos este domingo. Que ministramos Salmo 92. Que el justo es como la palmera. Entonces Daniel tenía un carácter de justo como la palmera y no le afectaban estas cosas. Mire las cosas que le dieron a Daniel. Le dieron muchos y espléndidos regalos. ¿Qué regalos le darían? Era el rey. ¿Qué regalos darán los reyes? Ay, sí, pastor, yo espero mi día de reyes para ver qué me traen. No, hombre, no estoy hablando de eso. No sea así, hombre. Aleluya. 12 etapas en la vida de Daniel. Yo pude ver 12 etapas. Ahí tal vez usted va a encontrar alguna otra por ahí, pero me la comparte. Yo encontré 12 etapas. La primera es, y ese es otro tema para que usted vaya y lo estudie. ¿Qué pasó en cada una de estas etapas de Daniel? ¿Qué fue lo que él hacía? ¿Cómo se comportaba Daniel? ¿Dónde estaba Daniel cuando sus 3 amigos, sus 3 compañeros los tiraron al horno 7 veces calentado? ¿Dónde estaba Daniel? Eso es algo que se lo dejo para que lo investigue. Aunque yo la vez pasada ya le dije dónde estaba, pero búsquelo. Cautivo en Babilonia, Daniel 1:6. Se convirtió en un intercesor en Babilonia. Ahí están los capítulos y los versos. Porque fue que intercedió por sus, no solamente por sus amigos, intercedió por todos los que estaban ahí. Los caldeos, los magos, los adivinos, todos, hermanos, los sabios, todos estaban ahí y Daniel intercedió por ellos. Había un propósito en Dios. Había un propósito en Dios. Una de las cosas que nosotros debemos de pedirle al Señor es que nos convirtamos en Danieles. Cuando nosotros nos convertimos en Danieles, nosotros podemos actuar de una forma diferente
en beneficio de otros. El Señor dijo, yo me santifico por causa de ustedes. El Señor no solo les decía, santifíquense, límpiense, arréglense. No, Él decía, yo me santifico para que ustedes puedan ser santos también. Por eso es que la mujer creyente santifica al marido que es inconverso y viceversa. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Eso era lo que hacía Daniel. Entonces, como un intercesor, luego en el verso 30, como un revelador de misterios. Luego en la cuarta etapa que le tocó a vivir a Daniel, llegó a ser gobernador de Babilonia, que es de lo que estamos hablando, en donde le dieron espléndidos regalos, cosas grandes. Pongámonos las pilas, hombre. Vamos a llegar a gobernar. Vamos a llegar a gobernar, hombre. Pongámonos las pilas. Vamos a ser arrebatados hacia el trono de Dios y vamos a gobernar con vara de hierro y todas las cosas por las que nosotros tanto peleábamos, ¿verdad? Oh, alma mía, dijo aquel hombre, muchos bienes tienes acumulados para largo tiempo. Alégrate. Necio, le dijo el Señor. Esta noche vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Mejor hagamos tesoros en el cielo. Vamos a llegar a gobernar y te van a dar espléndidos regalos. Aquí no esperes mucho. Aquí no esperes mucho. Porque el que no espera mucho, hermano, nunca se desilusiona. Pues que hay muchos desilusionados, ¿verdad? Ay, es que yo pensé que el pastor me iba a llamar para mi cumpleaños. Ay. A veces, hermano, hasta de los cercanos se me olvida. Qué pena, hombre. Qué pena, hermano. Mire, qué vergüenza. Sigamos aquí. No me mire así. Intérprete de sueños. Porque entonces ahí ya no le revelaban directamente los sueños, sino que ahora le decían el sueño y él lo interpretaba. Eso es diferente. Eso es bien diferente. Ok. Luego interpretó la escritura en la pared. Nadie lo podía hacer. Él la leyó y le dio la interpretación. Eso ya no era un sueño. Eso ya no era una revelación o una visión, sino que eso era una interpretación. Luego, pues estuvo en el foso de los leones, ¿verdad? También esa fue una etapa en la vida de Daniel, hermano, el enfrentarse con los leones. Luego estuvo próspero en Persia. Mire pues, no importa cuál sea nuestra condición, nosotros podemos ser prosperados. No importa, no importa. Tengamos o no tengamos, somos prósperos. El apóstol Pablo decía en la epístola a los Filipenses, cuando él dijo, ¿se recuerda de Filipenses 4:13? ¿Cómo dice 4:13? Todo. Ajá, perfecto. Pero él había dicho en ese mismo capítulo, he aprendido a contentarme, dice unos versos antes, cualquiera que sea mi situación, tanto cuando tengo abundancia como cuando tengo escasez. De todo he aprendido. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Daniel no le importaba si le quitaban su casa, si le quitaban... No, él era próspero. Él era próspero. Ok, la novena etapa era soñador con visiones de Dios. Entonces ahora ya no le interpretaba los sueños a otro, ya no se los declaraba, sino que ahora él empezó a soñar. Y no solo a soñar, sino a tener visiones. Y esas visiones lo llevaron a otra etapa gloriosa,
que lo trasladaron a dimensiones celestiales, hermano. Aleluya. Ya trasladado uno en dimensiones celestiales, ya uno entra por ese umbral. Y ahorita le voy a decir cómo así, ya no me da tiempo. Pero yo le quería enseñar cómo hacía Daniel para entrar a través de ese umbral. No se lo voy a poder enseñar, hermano. Así que no se pierda el próximo y emocionante capítulo de la serie Daniel. Aleluya. No, es que se lo tengo que enseñar así despacito y eso lo vamos a hacer después. Pero lo trasladaban a dimensiones celestiales, en donde él hablaba con seres celestiales. Ahí está el capítulo 7. Le preguntaba al que estaba ahí con él, ¿y eso qué fue? Le decía. Pregúntale a Gabriel, le decía. Y Gabriel le decía, Miguel te lo va a revelar. Ay, hermano, qué cosa más bárbara, hombre. Qué cosa más tremenda. Entonces lo llevaron a dimensiones celestiales, pero se lo llevaron poco a poco, poco a poco. Primero tuvo que ir en cautividad y demostrar que él podía ser fiel en las buenas y en las malas. No te van a abrir la puerta de primas a primeras. Tienes que demostrar que vale la pena abrirte la puerta. Aquí es donde ya le digo yo, mire, Gabriel le entrega la revelación y en el capítulo 9, verso 2, logra entender la escritura de Jeremías. Por eso es que no puede haber un profeta que no lea la Biblia. No puede haber un profeta que solo se pare detrás de un púlpito a entregar y a decir, así dice el Señor, y así dice el Señor, y así dice el Señor, y no tenga un sustento en la palabra, no tenga un tiempo de estudio en la palabra. No puede ser eso. No, Daniel tenía una tremenda revelación. Gabriel llegaba y le hablaba, pero no por eso él dejó de estudiar con humildad a Jeremías. Y se pasaba leyendo a Jeremías y decía, Señor, pero ¿cómo es que Jeremías supo esto, Señor? Enséñamelo, Padre, por favor, Señor, yo quiero entender esto que Jeremías puso. Yo sé que es tu palabra, Señor, dame el entendimiento, dame, por favor. Y se ponía a orar y a buscar al Señor y a pedirle, a suplicarle de que le fuera revelado eso. Y le venía la revelación y entendía las cosas. Hay gente que no entiende las cosas y como no entiende se las inventa o las desacredita, ¿verdad? Sí, es lo peor, desacreditar algo porque uno no lo entienda. Dice, no, eso no puede ser. No existen los apóstoles, dice. Solo 12 son. Bueno, si son 12, pero ¿y Pablo? No, pero Matías no era él no. Bueno, pero ¿y Timoteo? No, pero eso, hermano, está desacreditando algo porque no lo entiende. Mejor entiéndalo, pídale al Señor. Pídale al Señor. Y el que pide sabiduría, recibe sabiduría. El que pide revelación, le dan revelación. Amén. Bueno. Daniel 2:48, el rey engrandeció a Daniel. Eso quiere decir hacer grande en poder y en riqueza. Lo engrandeció delante de todos. Una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a alguien es que tenga riqueza y que tenga poder. Eso ha destruido reyes, eso ha destruido iglesias, eso ha destruido misiones completas, eso ha destruido hogares. Cuando empieza a venir la plata, hermano. Cuando empieza a venir el poder y la fama.
Dice la palabra del Señor que mientras más crecía la fama de Jesús, él más se ocupaba en retirarse a orar. Eso es tener poder y tener riqueza en un equilibrio, buscando el rostro de Dios en humildad, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Cuántos quieren tener poder? Ahora poquitos. Hasta los que no dijeron amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener riqueza? Amén. Diga, hermano, recibo en el nombre de Jesús. Ay, pastor, si el Señor me hiciera que me ganara la loto, yo doy mi diezmo, dice. No da su diezmo, si que se gana 100 pesos, no da su diezmo, porque habla de la loto. Pues es que no le dan riqueza, porque le dan riqueza y se da vacaciones. A Daniel se lo dieron.